Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Yo soy Paula Cruz. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos grabando en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Justamente José Antonio y yo nos acabamos de graduar de nuestra maestría en juicios orales y sistema acusatorio adversarial, que fue el momento oportuno para conocernos y para armar este proyecto. Y el día de hoy pues también soy catedrática de esta universidad, doy la asignatura de Teoría del Delito y justamente me acompañan tres de mis alumnos, me acompañan Félix Ruiz, de segundo semestre de Derecho. Eduardo Pacheco, de segundo semestre de Derecho. Manuel Lazo, de segundo semestre de Derecho. Y con estos abogados en proceso estamos armando este nuevo capítulo y este nuevo proyecto colateral de Penalista a Penalista, que es con la finalidad de hablar de la teoría del delito, que es extremadamente importante. Muchos se atreven a decir que está ya en desuso, que lo importante es el procesal. Sin embargo, tú y yo bien sabemos que esto es una mentira y sabemos también la eficacia que tiene en los juicios de orden penal. Claro, y para esto hemos preparado este segmento porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante que denominamos voluntad, finalidad e intención. Estos tres conceptos podrían parecer muy similares, sin embargo, en la práctica y en la dogmática penal son conceptos completamente distintos que se estudian en distintas sedes del delito, por así decirlo. En este caso, en la voluntad, en la conducta y en la tipicidad. Sin embargo, vamos a resolver interrogantes que a lo largo del tiempo van surgiendo en abogados, en estudiantes. Y desde luego que, como dices, no es un tema sencillo, es un tema que requiere de mucho estudio, de mucha preparación, y han sido más de 200 años en los que el derecho penal ha ido evolucionando y, como ya bien lo ha señalado, han existido sistemas que a lo largo del tiempo han ido modificándose de manera que pueda mejorarse el posterior al anterior, y sencillamente la finalidad es resolver problemas de derecho penal en la vida cotidiana y tratando de evitar sentencias injustas. También es importante establecer, justamente como lo dices Antonio, los sistemas a través de los cuales hemos analizado los elementos y la estructura del delito, entendiendo que primero tenemos el clásico, neoclásico, tenemos el finalista y al final un funcionalista, pero hay que dejar que ellos nos expliquen. Pues así es, yo considero que es una parte muy importante la teoría del delito, puesto que actualmente es muy raro encontrarnos, como usted nos comentaba allá afuera, que muchas personas no conocen de la teoría del delito, tanto en el ámbito profesional como incluso en el ámbito civil, cuando podría ser una herramienta que nos ayude en el desarrollo de esto, especialmente cuando observamos que hay tantas penas injustas que se dan a causa de un mal manejo de la norma y sobre todo una mala aplicación de la ley. Claro, gracias a los maestros por dejarnos participar en este proyecto que es de ustedes, y también hacer el énfasis en que tenemos que aprender a diferenciarlos para la vida profesional, pero también todo este tipo de elementos suceden en la vida real y es nuestro trabajo como abogados llevarlo de la vida real a lo técnico, que son las escuelas que nos ha enseñado y de los cuales hemos aprendido por qué la conducta se unió con la tipicidad y ahora es la conducta típica dentro del funcionalismo social de Enrique Díaz Aranda, que fue traído a él gracias aquí a México. Entonces, pues creo que es muy importante que ya podamos abordar el tema, que empecemos a platicar ya de lo que es el delito, sus elementos, que son el objetivo, el normativo y el subjetivo. Y dentro de ellos, que encontraremos lo del tema de hoy, que es la voluntad, la finalidad y la intención.
Claro, justamente como lo acabas de decir, Ignacio, estás hablando de la conducta típica, pero para ello hay que entender que antes se analizaba la conducta y aparte la tipicidad. Entonces, a través de este nuevo sistema funcionalista social, como bien tú lo dijiste, donde se analiza la conducta junto con la tipicidad. Y esto es porque, como lo hemos estado platicando, de nada sirve estar analizando cualquier tipo de conducta, sino aquellas que son relevantes para el derecho penal son aquellas en donde tenemos que prestar atención y nos tiene que llevar a un estudio. Por eso, en este sistema actual se analiza la conducta típica y por ello vamos a hablar de sus elementos que también, como acertadamente lo dijiste, tenemos los objetivos, los normativos y los subjetivos. Ahora, ya centrándonos en el funcionalismo social y centrándonos en que el primer elemento del delito es la conducta típica, ahora vamos a comenzar a analizar en dónde vamos a encontrar la voluntad, en dónde vamos a encontrar la finalidad, en dónde vamos a encontrar la intención y cuáles son las diferencias de cada una de ellas. Creo que, bueno, la voluntad es un elemento objetivo y esta se compone básicamente la capacidad de autodeterminar de forma libre los movimientos de una persona, ¿no? Es esa más o menos su definición. Y algo que la teoría del delito nos ilustra para poder excluir la voluntad como parte de sería los movimientos de fuerza física. Justamente como bien lo dijiste, la voluntad es la capacidad que tenemos todas y todos para autodeterminar de forma libre nuestros movimientos. Ahora bien, viene inmerso en la conducta. Hay que entender que la conducta es una actividad o una inactividad. Y esto es una acción o omisión, pero esta tiene que ser de carácter voluntario, es decir, el sujeto, el agente, tiene que tener esta capacidad para autodeterminar, haciendo este ejercicio automotriz de, a través del cerebro, decir qué parte del cuerpo va a mover. Y entonces, como bien lo decías, Manuel, al punto que quieres aterrizar, ¿cómo sabemos cuando una conducta no es voluntaria? Y es donde vienen las excluyentes de la voluntad. Y tú bien lo decías que el primero es una fuerza física irresistible, en donde tenemos una vis mayor y una vis absoluta, y es donde viene como las fuerzas externas, tanto del hombre y de la naturaleza. No sé si quieran abonar algo. La vis mayor es una fuerza de la naturaleza, una fuerza externa de la naturaleza que nos obliga o que de algún modo nos excluye nuevamente de esta capacidad de movimiento que se autodetermina. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar un evento, una circunstancia mayor o una circunstancia de la naturaleza que me obliga a tomar determinada acción. Vamos a ejemplificarlo un poco. Cuando voy manejando en la carretera, hay un poco de lluvia y esto origina un deslave. Este deslave hace que yo, pues de forma reactiva, intente controlar mi vehículo y sin pretender más que mantener mi vida a salvo, yo atropello a alguien. O sea, fue excluyente de voluntad que yo hiciese ese movimiento para atropellar a esa persona. ¿Por qué? Porque hay un deslave. Estoy procurando mi vida, estoy procurando que el vehículo no se salga de control y eso me llevó a cometer esa acción. Y bueno, vamos a hablar también de la vis absoluta. Perdóname, nada más vamos a detenernos un poquito ahí. El ejemplo es correcto, pero vamos como a especificarlo para que no haya dudas, ¿sale? Por ejemplo, el ejemplo que, reiterando que tú me estás diciendo, es que justamente viene un deslave. Y por ejemplo, aquí en Oaxaca, si ustedes han viajado, saben cómo están las carreteras, ¿no? Y te imaginas que una piedra de un tamaño, exagerado, golpee o impacte tu auto. En ese momento tu auto va a perder el control o se va a dirigir hacia un lugar que tú no estabas dirigiendo, o sea, a través de tus manos, y en ese momento o chocas con alguien o atropellas a alguien. Y estamos hablando de que en este momento se actualiza una fuerza física de carácter irresistible, pero proveniente ¿de dónde? De la naturaleza. Más allá como del movimiento que uno hace, es que justamente al impactar el vehículo ¿qué? Pierde, o sea, toda dirección e inercia que tú estabas realizando a través de tus manos. ¿Va que va? Ese es un buen ejemplo. Y luego tenemos la vis de carácter absoluta. A mí me gustaría ejemplificar, si me lo permiten ustedes. Por favor. Para que sea un poquito más fácil de comprenderlo. Pensaremos que el derecho penal es muy técnico y sí, y la teoría del delito también, pero los ejemplos son lo más sencillo de poner, porque al final es lo que pasa en la vida cotidiana. Si nosotros imaginamos, bueno, no en esta calle, más lejos, que está una persona parada y a su vez viene corriendo alguien más y esta persona empuja a la otra,
de manera que existen 3 personas, la que va corriendo, la que está en medio y la que está al filo de la calle. La primera empuja a la que está en segundo lugar y la que está en segundo lugar recibe una fuerza que no puede resistir, que ni siquiera existía en su mente, no tenía ni idea de lo que estaba pasando e involuntariamente empuja a la otra queda en el asfalto y es atropellada. ¿Existe un resultado en ese mundo material? Pues claro que sí, porque va a haber la pérdida de la vida. Sin embargo, es una fuerza irresistible que viene del hombre, que viene de las personas, no tiene nada que ver con la naturaleza, pero de igual manera no podríamos considerar que existe voluntad. Ahora bien, esto les podrá parecer muy absurdo, pero en la Ciudad de México esto sucede en las líneas del metro. Muchas veces por los empujones, entre toda esa fuerza que se emerge a través de ciertas personas, puede dar como resultado que alguien pierda la vida. Y es muy interesante porque esto nos llega a excluir, por ejemplo, esta conducta en el ámbito del derecho penal para el conductor que atropelló a la persona que cayó en el asfalto, o para el conductor del metro que arrolló a la persona que cayó en las vías del tren, por ejemplo, del metro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ellos estaban realizando una conducta, lo cierto es que también vamos a analizar que no hubo ni dolo ni culpa, sino estamos en presencia de un caso fortuito, pero eso no significa que ahí se va a quedar la conducta y el resultado, sino vamos a buscar a quién imputárselo, y es en este momento en donde no se lo vamos a imputar a la persona a la que empujan, sino a la persona que empujó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la segunda persona a quien empuja, quien recibe la fuerza, es a través de quien empuja a esta persona que se cae al asfalto o a las líneas del metro, estamos hablando de que su conducta no fue de carácter voluntario. Y es importante porque cuando se excluye la voluntad, también se excluye el delito. Y dentro de los elementos, el siguiente que está como una de las excluyentes de la voluntad, precisamente son los movimientos a reflejos, que son esta conducta que es característica de nuestro cuerpo por el simple hecho de que nosotros reaccionamos de una forma instintiva a través de esta red eléctrica que nosotros tenemos de nervios a reflejos, dentro de los cuales se caracteriza por 2 tipos de formas en las que lo vamos a estudiar, tanto de una forma ex ante como con un estudio ex post. Es decir, cuando nosotros estudiamos un hecho, lo vamos a hacer desde anteriormente a que sucediera para analizar todas las circunstancias que estaban alrededor de como posteriormente al resultado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si nosotros vamos conduciendo a través de la carretera y de repente un ave, un animal, un perro incluso se nos atraviesa. Y nosotros en este momento tratamos de esquivarlo dando un volantazo y terminamos por atropellar a una persona. Si bien una persona pensaría que este es un ejemplo de movimiento reflejo porque nosotros instintivamente dimos ese movimiento, realmente es a través de este estudio ex ante que nos damos cuenta de las circunstancias, de que nosotros íbamos conduciendo, íbamos a una determinada velocidad, conocíamos que hay un obstáculo enfrente de nosotros, pero a fin y a cabo era algo que nosotros podríamos haber evitado si simplemente nos hubiéramos mantenido firmes y hubiéramos elegido presionar el freno o atropellar al perro antes que afectar a una persona, a un ser humano. Y posterior, ex post, al analizar el resultado que trajo esta conducta consigo, que es la pérdida de la vida humana y cuáles fueron los resultados y las implicaciones alrededor de esta. Ok, también dentro de estas ausencias de la voluntad, bueno, que ya estamos tratando lo que es la voluntad, ya dijimos que es la capacidad de autodeterminar los movimientos, después empezamos a hablar de la ausencia de esa capacidad, que como lo comentan mis compañeros, es lo que se encuentra dentro del bis mayor, bis absoluto y lo de movimientos reflejos. También dentro de esto se encuentra lo que es el sonambulismo y la epilepsia. Bueno, antes tenemos a la epilepsia, que como sabemos es una enfermedad, es algo que le pasa a las personas que en esos momentos en los que están teniendo estas crisis no pueden determinar sus movimientos. ¿Por qué? Porque están teniendo una crisis en ese momento, no saben qué movimientos están realizando y por eso es una ausencia de la voluntad. Enseguida tenemos lo que es el sonambulismo, que yo aquí, yo tengo un primo que habla dormido y es chistoso porque está uno descansando y de repente se levanta y se sienta y empieza a platicar y empieza a decir cosas que uno no entiende. Empieza a decir que la policía, que corre, que esto, que aquello. Entonces,
yo no creería tanto en esto del sonambulismo, pero cuando viví la oportunidad o tuve esa experiencia con mi primo de que sí se levanta, sí existe como una ausencia de la voluntad. Ahora, perdóname, justamente, fíjate o imagínate que tu primo sonámbulo se siente y supongamos que vive con su mamá, con tu tía, ¿no? Y en ese momento que comience a insultarla y estaríamos en presencia de una violencia familiar de tipo psicoemocional. Sin embargo, es justamente ahí donde tenemos que analizar que había una ausencia de la voluntad en la conducta porque él estas manifestaciones las estaba haciendo sin voluntad. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de autodeterminar este movimiento que va a producir el habla para poder pues, realizar estas ofensas de carácter psicoemocional a su madre. De hecho, dentro de lo que es sonambulismo, yo creo tener un ejemplo perfecto porque mi hermano precisamente presenta estas características de sonambulismo todas las noches sin falta, a eso de la 1 de la mañana, empieza a hablar solo, se despierta, se levanta, me empieza a mirar y me empieza a hablar de absolutamente lo que sea. Dice, Félix, ya vienen por nosotros, Félix, hay que irnos de aquí. O dice, Félix, ahí viene el monstruo. Y en una de estas ocasiones, lo más curioso que me ha pasado es que se despertó, pero se despertó muy agitado. Y yo me levanté para tratar de calmarlo cuando se levanta y me pega un golpe. Y me pegó un golpe aquí en la cara y todavía se calmó y se fue a dormir otra vez. Y dije, Y yo, como si nada. Como si nada. Y al día siguiente, oye, ¿qué te pasa? Me pegaste un golpe y me dijo, ¿estás loco? Ayer yo estaba dormido, tranquilo. Unas pesadillas, pero todo bien. Y luego Félix, como ya está estudiando Derecho, va a ir a presentar su denuncia por violencia familiar de tipo física. ¿Pero qué crees, Félix? Es un excluyente de la voluntad. Perfecto. Luego, ¿qué más sigue? Cuéntenme. El siguiente es, bueno, el último y que es un poco controversial, es el hipnotismo, porque no existe un fundamento claro científico que lo avale, pero pues está ahí. Creo que el maestro Enrique Díaz Arana pudo haberlo visto o tenido una experiencia y es por eso que lo agrega. ¿No tienes un primo que...? No tengo un primo. ¿No? ¿Tú no? ¿Otro hermano que no? No, lamentablemente no. Okay. Lo más que he tenido de esa experiencia creo que es a través de películas, como por ejemplo, no sé si han visto la de El Capitán América y el Soldado del Invierno. Ajá. Que precisamente al principio de esta película nos muestran cómo al Soldado del Invierno lo empiezan a golpear, a maltratar, mientras le van dando palabras clave para que las vaya asociando y al final terminen controlando su voluntad a través de estas. Que precisamente es por eso que podría sonar fantasioso, como algo meramente ficticio, que muchas personas están en contra de aceptar el hipnotismo como una excluyente de la voluntad, pero aún así sería incluso ilógico el no considerarlo como una posibilidad que pueda darse dentro de algún posible contexto muy extraño, pero que podría ser posible. Ok, para recapitular, dentro de la conducta típica tenemos elementos objetivos. El primero de ellos, analizar, es la voluntad, justamente como ya nos los explicaron, ya sabemos sus excluyentes. Y luego todavía nos quedan 2 elementos para analizar conforme al tema de este podcast, que es la finalidad y la intención. Entonces yo quisiera que me explicaran la finalidad, si también es un elemento objetivo, si es normativo, si es subjetivo, en dónde lo encuentro y a qué se refiere. Ok, el elemento de la finalidad se encuentra inmerso en el nexo causal. Es donde se encuentra este elemento que es el para qué de la conducta, ¿no? Por ejemplo, yo soy mucho de ver las caricaturas, entonces veo lo que es el coyote y el correcaminos. Y siempre la finalidad del coyote es comerse al correcaminos. O sea, no le importa qué hay, no le importa si hay un puente, si hay que derribarlo, si hay que hacer un montón de payasadas. La cosa es comerse al correcaminos. Nunca lo consiguen. Por eso la finalidad a veces no va a ser el resultado, sino que la finalidad a veces pues, no llega a consumarse, pero es lo que quiere. En este caso, el coyote, comerse al correcaminos. Sí, dentro de esta finalidad, que es parte de los elementos objetivos y específicamente dentro del nexo de causalidad, que brevemente es la unión entre el resultado y la conducta, que como ya pudimos ver es la causa de la causa de lo causado, que dentro de modelos anteriores nosotros vimos que no tiene fin de no retorno, es decir, normalmente cuando nosotros analizamos esta causa de la causa, iríamos analizando, por ejemplo, en el caso de un homicidio con una pistola, con un arma de fuego.
veremos que una persona falleció. ¿Por qué? Porque se sangró, porque un proyectil impactó en alguna arteria, porque este proyectil voló hacia esta con una gran velocidad, porque salió de un cañón, porque hubo una detonación, una explosión que le expulsó, porque se activó un mecanismo que fue accionado por un gatillo que fue jalado por nosotros. En tal forma, esta finalidad se refiere al qué o al para qué de nuestra conducta, nuestro objetivo al fin y al cabo, el cual cabe resaltar puede ser sumamente variado. En este caso de un homicidio, ¿por qué yo maté a esa persona? Pues puedo ser simplemente porque esa persona me caía mal y ya quería enfriarla, porque quería hacer que enviudara y para así tener alguna oportunidad con su pareja, para heredar los terrenos y tener una mayor herencia. Por muchas causas, es sumamente amplia la finalidad que nosotros podemos tener y es sorprendente cuáles son los objetivos que cada persona persigue. Adelante, no se queden callados. No, miren, justamente platicábamos, tuvimos una charla previa y hablábamos del nexo de causalidad. Si ustedes ven estos conceptos a veces pudieran ser aburridos y dicen, no, yo preferiría estar haciendo otra cosa, ¿no? Estar escuchando esto, porque ya los vi, no es cierto, es broma. Pero cuando estudiamos ese nexo de causalidad, entendiéndolo como la unión de la conducta a ese resultado, lo tendríamos que estudiar a la inversa, como decía Félix. Cuando estudiamos esta teoría de la equivalencia de las condiciones, nos damos cuenta que para los delitos de acción, hacer este estudio es sumamente importante, porque cuando estudiamos nosotros el resultado y vamos en cámara, en retroceso a la conducta que ocasionó ese resultado, vamos a poder sentenciar a la persona correcta. Imaginemos que existe una persona en esta habitación y existen otras 3 que están armadas. Como decíamos, todos tienen la finalidad de privar de la vida a quien está en el centro de la habitación. Ahora bien, cada uno realiza un disparo, pero solo uno de ellos es el que acierta en la persona y esta pues es privada de la vida. Si bien es cierto, ambos, o mejor dicho, los 3 tenían la intención de privarla de la vida, solo uno lo consiguió. Cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, existen calibres diferentes de arma de las personas que estaban, existe una trayectoria en la que entra la bala y sale, entendemos y podemos ir ligando ese resultado a la conducta que se cometió o a la conducta que se desplegó. ¿A qué me refiero? Sería injusto que se sentencie a las 3 personas, ¿no creen? ¿Por qué tendríamos que juzgar a alguien que ni siquiera privó de la vida? A lo mejor cometió otro delito, mas no el homicidio. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, y si habláramos de calibres, una 380, una calibre 22, una 9 milímetros, al encontrar cuál fue el calibre que impactó en el cuerpo y a consecuencia privó de la vida, pues estaríamos dando con la persona correcta. Y para las demás, aunque tuvieran la intención, nunca consiguieron el resultado. A ellos no se les puede imputar el resultado. Entonces, si nosotros lo miramos de esa conducta de disparar a que se privó de la vida, probablemente en ese mismo acto los 3 dispararon y pensáramos, pues seguramente cualquiera de los 3 fue el culpable. Pero cuando decimos, es que fue este calibre, fue esta trayectoria, fue desde esta posición, vamos a poder encontrar a quien en realidad privó de la vida. Piensen ustedes que están defendiendo a cualquiera de las 2 personas que no privaron de la vida a esa persona. Entonces, esto lo podemos ocupar en la vida práctica. Esto son estrategias de defensa y sí me gustaría puntualizar, cuando hablamos de estos elementos negativos que van a excluir al delito en cualquiera de sus estadios, la carga de la prueba la va a tener el defensor o la defensora. Qué mejor conociendo cómo se desarrollan estos conceptos, cuáles son los requisitos de estos conceptos y de qué manera lo voy a llevar al campo del derecho para que podamos obtener una sentencia justa, una sentencia equitativa y desde luego pues conforme a derecho.
Y si bien es cierto que en nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca hay una figura denominada coautoría indeterminada, que esto significa que varias personas participaron en el momento de los hechos circunstanciados que trajo como consecuencia el resultado típico, esto no es un permiso para la representación social o para la Fiscalía para omitir realizar este ejercicio de analizar el nexo de causalidad, de decir, tenemos este resultado y a ver cuál fue la causa, hasta llegar a cuál fue la persona que jaló de qué gatillo que trajo como consecuencia que esta bala saliera de la pistola, que impactara en el cuerpo y que fue la causa por la cual la persona perdió la vida. Es decir, en el ejemplo de Antonio tenemos varias personas disparando. Sin embargo, que varias personas disparen no significa que todas hayan generado el resultado típico, es decir, la causa de la muerte de la persona. Y como lo referí hace un momento, si bien es cierto que existe esta figura en nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca, esto es para los casos en que sea imposible. Por ejemplo, no sabemos ni quién disparó, pero sabemos que todos estuvieron presentes, ¿no? Sin embargo, en el ejemplo conciso que da Antonio, esto es que el agente del Ministerio Público tiene que analizar este ejercicio del nexo de causalidad para llegar a quién fue quien realizó la conducta que ocasionó este resultado. Y nosotros como defensa, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Si en efecto este nexo de causalidad que está imputando el agente del Ministerio Público es el correcto, si no ahí tendríamos nosotros una posibilidad de defender a nuestro cliente. Ahora bien, como ya lo dijeron y como ya lo explicó el maestro Antonio, ya sabemos qué es el nexo de causalidad y para qué nos sirve en el ejercicio práctico. Sin embargo, como bien uno de ustedes lo dijo, aquí encontramos la finalidad. Y es porque toda conducta tiene inmersa una finalidad, o sea, el sujeto siempre está actuando o no actuando para seguir un fin en específico. Ahora sí, síganle. Es entonces que ya analizada la finalidad podemos pasar al elemento de la intención. Dentro de este nosotros nos vamos a referir al elemento subjetivo que dentro de este se subdivide en genéricos y específicos. Y es dentro de los elementos genéricos, especialmente aquellos referidos por el artículo 8 en nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca, que encontramos tanto el dolo como la culpa. Y dentro del dolo nosotros podemos encontrar dos elementos principales que lo caracterizan, que es en un primer momento un conocimiento de las circunstancias como una intención. Este conocimiento, que es el primer elemento, se refiere a todos aquellos conocimientos que una persona debe tener alrededor de las circunstancias en las que se encuentra antes de cometer el hecho, precisamente porque refiere a un análisis ex ante. Pero yo creo que aquí la mayor pregunta que le podría surgir a cualquier persona es ¿qué clase de conocimiento es el que debes de tener para que puedas formularse como uno de estos elementos? Y aunque en muchas partes, incluso me parece en nuestras leyes, en nuestros códigos, aparece que debemos tener un conocimiento pleno de los elementos y del tipo penal, esto es incluso algo impensable cuando muchas personas que ejercen en la práctica como abogados o incluso como jueces, se nos escapan varios elementos de diferentes tipos penales y resultaría imposible para una persona, un civil, el conocerlos absolutamente todos. Por lo tanto, es que dentro de este conocimiento que nosotros tenemos, debe de ser, como lo define Enrique Díaz Aranda, de conocimiento general, de conocimiento mundano. ¿Esto qué significa, Manuel? Cuéntame. Bueno, el conocimiento mundano lo podemos definir como el conocimiento que todas las personas pueden llegar a tener sobre determinado tema, entendiendo que yo conozco que si yo arrojo esta taza se va a romper. Esto anclado o relacionado a la intención es que las personas que cometen una determinada acción saben que efectivamente esa acción va a conllevar a un resultado, a una acción, a un resultado. Si yo jalo el gatillo, una bala sale disparada, ¿no? Entonces, sé que si yo la apunto hacia una persona, tengo el conocimiento de que puedo llegar a herirla. Entonces, no requiere un conocimiento técnico, científico ni balístico para poder entender que sí, en efecto, estoy poseyendo un arma, la voy a apuntar hacia una persona y voy a tirar del gatillo. Al tirar del gatillo voy a lesionarlo, si logro impactar, voy a lesionarlo y conozco que se va a desangrar, conozco que va a tener, incluso le puedo originar la muerte. Entonces, eso es lo que se refiere al conocimiento mundano, excluir esta parte del conocimiento técnico, el conocimiento científico de una acción, y se relaciona más al conocimiento genérico y, claro, que todo el mundo, que todas las personas tienen sobre determinadas acciones.
Bueno, si me permiten abonar un poquito en lo que es el conocimiento, yo lo he pensado de esta forma. Desde la edad de piedra y que el primer humano se dio cuenta que una roca afilada podía hacer daño, hasta hoy en día que ya tenemos utensilios más sofisticados para, pues, que utilizamos para cortar carne, para cortar frutas o verduras, sabemos que un cuchillo puede hacer daño. Yo lo veo desde esa perspectiva, desde el primer ser humano que se dio cuenta que la roca puntiaguda podía hacer, causar daño, cortar o incluso hasta matar, que tenemos ese conocimiento ya desde la evolución, ¿no? Entonces, puedo decir que el cuchillo, yo desde pequeño o desde chiquito, sé que si agarro un cuchillo para cortar una fruta, la va a cortar, de tal modo que si agarro ese cuchillo y se lo entierro a una persona, también la va a cortar. Entonces, creo que es ese conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo, durante la evolución, desde que hemos crecido, una roca en la cabeza de alguien puede matarla, o sea, han sido técnicas que nosotros hemos desarrollado incluso para defendernos, pero que hoy en día algunas veces se utilizan para hacer daño, ¿no? Para matar a alguien, tal vez, o para defenderse incluso, no solo para matar. Es lo que yo considero que es el conocimiento mundano, o sea, en general, todo, tal vez lo que hemos aprendido a través de la experiencia durante todo este tiempo. Incluso a mí me gustaría hacerles saber a ustedes y a quienes nos escuchan y ven que esta plática que tenemos aquí entre amigos es conforme al sistema funcionalista social del doctor Enrique Díaz Aranda. Es decir, esta es una propuesta como un nuevo modelo que va a resolver los problemas del derecho penal, pero adecuados a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestro contexto. El doctor Enrique Díaz Aranda es mexicano, entonces trae la doctrina penal y la adecúa, la trae de Alemania y la adecúa a México. Entonces, incluso se ha hablado respecto de la problemática del dolo. ¿En qué consiste esta problemática? Y creo que sí da para hablar en este segmento, porque como decía Félix, existen definiciones que dicen incluso prever el resultado en tu mente, el conocer los elementos, todos los elementos del tipo penal. Pues imagínense, si apenas y conocemos unos cuantos tipos penales, ahora conocer todos los elementos de cada tipo penal, pues va a estar muy complicado. Entonces, Enrique Díaz Aranda hace la propuesta y dice, esto es extremadamente exigente, extremadamente técnico. Incluso la dogmática, en la doctrina se menciona el término profano como un sinónimo de lo que ya han referido sus compañeros, como pues cualquier persona. No necesita ser abogado, no necesita saber derecho penal, no necesita haber escuchado de penalista a penalista, solamente es una persona que se dedica a otras cosas, pero sabe que eso probablemente esté mal o esté bien o esté sancionado, mejor dicho. Entonces, a lo que vamos con esto es, cuando una persona conoce todas las circunstancias objetivas que le rodean, como por ejemplo, ahora que estamos transmitiendo, que hay una mesa, que hay 5 personas, en este caso 4 conmigo, que hay más alumnos aquí, que hay cámaras, que hay 2 computadoras. Esto lo trasladaremos cuando estemos analizando un asunto en específico. Por ejemplo, que una persona tiene un arma blanca, un cuchillo, un machete, una espada, que está enfrente de otra persona, que va corriendo para aproximarse y hace este movimiento lo más cerca que puede. Evidentemente, todo esto que les acabo de mencionar son circunstancias objetivas que le rodean. No está pasando en su mente, no lo está soñando, no se lo está imaginando, es tangible. Ese es el estudio que se tiene que hacer cuando hablamos del conocimiento, no de los elementos del tipo penal, como dice Enrique Díaz Aranda, pero sí, lo que sí se puede hacer es de estas circunstancias objetivas que rodean al sujeto antes de pasar a la intención.
Como bien lo dices, porque si nosotros abrimos, por ejemplo, nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca, tomando en consideración que nos encontramos en Oaxaca y radicamos y ejercemos profesionalmente aquí, nuestro artículo 8 nos dice que va a actuar con dolo la persona que al momento de la realización de la conducta se representa el resultado. Y entonces, por eso es importante analizar los sistemas de la teoría del delito, que tenemos el sistema clásico, el neoclásico, porque en estos dos sistemas nosotros en la culpabilidad teníamos al dolo y a la culpa, y se representaba a través de este nexo psicológico perfecto, que era justamente lo que el sujeto, lo que la gente se representaba y que se iba a compaginar con completitud o exactitud al resultado. Por eso es que el artículo 8 del Código Penal del Estado de Oaxaca nos los establece así, porque se quedó dos sistemas atrás, y por ello es importante analizar el porqué de esta circunstancia, ya que nosotros estamos hablando que el dolo, primero, requiere el conocimiento de las circunstancias del hecho, y nos van a decir, oye, Paula y Antonio, pero mi artículo 8 me dice otra cosa. Es por este ejercicio mal hecho o sobre todo pues no actualizado de los legisladores que sucede. De igual forma, el Código Penal Federal, si no mal recuerdo, me establece que el sujeto tiene que conocer los elementos del tipo penal, lo cual sería absurdo e incluso sería contrario al principio de igualdad, porque requeriría que todas y todos y todas las personas tuvieran el conocimiento primero de derecho penal, de la teoría del delito, para saber cuáles son los elementos y en qué consisten. Sin embargo, como bien lo dijeron sus compañeros, el primer elemento es conocer. ¿Qué conocer? Las circunstancias del hecho, y este conocimiento te lo da la vida diaria. Yo sé que si suelto algo se va a caer y no necesito haber estudiado física, no necesito ni siquiera haber estudiado la preparatoria ni la primaria, sino que yo a través desde la infancia, yo sé que si algo se cae, se va a romper. Yo sé que si algo suelto se va a caer y se va a romper. Entonces es este conocimiento de carácter profano que adquiero desde la infancia y a través de la experiencia de la vida misma, y que es la requerida para analizarlo. Dentro de esta experiencia de la vida misma que nosotros necesitamos para poder analizar estos elementos, pues como ya se mencionaba, es aquella que es profana y que vamos adquiriendo a través de nuestro día a día. Y un ejemplo aquí muy interesante es que muchas veces una persona podría decir que hay algunos elementos muy específicos que nosotros no tendríamos forma de haberlos desarrollado desde nuestra juventud, como lo podría ser el uso de un arma de fuego, que nos comentaban que cómo es posible que incluso cuando un niño pueda tener el conocimiento de que un arma de fuego es un artilugio peligroso que puede llegar a privar de la vida a una persona. Sin embargo, incluso desde este análisis que nosotros tenemos desde muy pequeños, nosotros al ser muy curiosos jugamos, aprendemos, y desde muy pequeños sabemos que al jugar con armas de fuego nosotros ya tenemos esa intención de saber, un arma de fuego está hecha para matar, para privar de la vida a las personas, y es a través de esto que nosotros en ese periodo de desarrollo adquirimos este conocimiento profano, que es el elemento fundamental del conocimiento y de las circunstancias del hecho que nosotros debemos de tener. Ok. Para ir un poco más rápido, ya sabemos que el primer elemento es el conocimiento, pero creo que no especificamos en qué. Como ya lo dijimos, la conducta típica tiene elementos objetivos, normativos y subjetivos. En los subjetivos tenemos los específicos y los de carácter genérico, que es el dolo y la culpa. Y en el dolo es donde tenemos este primer elemento, que es el conocimiento. Y una vez ya aterrizado y establecido además con ejemplos qué es el conocimiento, viene el segundo elemento, que es la intención, porque requiere la intención. Sin embargo, aquí vamos a poner toda nuestra atención porque es lo que muchas veces nos llega a confundir la intención con la finalidad, con la voluntad. Ya hemos analizado las dos primeras, ahora vamos a analizar en qué consiste la intención y cuál es su diferencia con la finalidad. Ya sé que la primera diferencia es que son elementos de carácter diferente. Uno es objetivo, los dos primeros son objetivos y la intención es subjetiva. ¿Pero en qué consiste? Perdóname, a ver, Nachito o Manuel. La intención, como ya lo dijo, se encuentra dentro de los objetivos, de los genéricos. En el dolo ya tenemos lo que es el conocimiento, ahora hablaremos de lo que es la intención. La intención es, para mí, ya como la realización del hecho, ¿no? O esta capacidad de ya realizarlo o de poder hacerlo, porque si yo regreso a mi ejemplo de lo que es la caricatura del coyote y el correcaminos, ¿no? La voluntad del coyote es esa capacidad de poder poner las bombas, ¿no? En el puente para comerse a lo que es el correcaminos. Pero su intención es querer ponerlas. ¿Por qué?
porque quiere comerse al correcaminos, que por eso se confunde mucho que lo que es la finalidad y la intención. La finalidad es saciar su hambre, porque tiene hambre, necesita comer, es una necesidad básica. La intención en este caso sería ya pues matarlo para comerlo. Entonces, es por eso que yo lo defino así entonces como la voluntad, esa capacidad de poder poner las bombas, la intención, presionar el botón para que revienten las bombas, porque quiere comerse al correcaminos, y ya la finalidad es saciar su hambre. Muchos establecen que la intención está en el resultado, o sea, la intención es querer el resultado. Sin embargo, hay que comprender y entender que hay diferentes tipos de dolo. Tenemos el dolo directo, indirecto y eventual. El eventual en este momento lo vamos a dejar a un lado porque más allá del conocer y el querer requiere otras circunstancias. Sin embargo, el dolo directo e indirecto requiere el conocimiento de las circunstancias del hecho y la intención. Sin embargo, aquí hay que aclarar que el dolo directo quiere ese resultado típico, mientras que el dolo indirecto lo que hace es aceptar el resultado típico porque es el camino que te lleva o que te permite la finalidad delictiva distinta. Ahora, ya analizando esto, vamos a entender, ya tengo el conocimiento de las circunstancias del hecho, ahora bien, viene la intención que recae en realizar esta conducta de carácter típico para generar el resultado típico. Y eso es importante establecerlo. ¿Qué es el resultado típico, Manuel? El resultado típico es lo que la ley señala como la conducta, ¿no? La conducta delictiva, o sea, lo que la ley o el legislador está intentando decir que está prohibido, ¿no? ¿Qué es lo que está mal realizado, que no debe realizarse? ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Con él, digo? Cuéntenme. Asimismo es aquello que el legislador quiso prohibir, pero aquello que es constatable ante los sentidos y aquella conducta que lesiona o que pone en riesgo el bien jurídico protegido. Yo concuerdo que el resultado típico es la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, porque hay que acordarnos que la conducta típica tiene clasificaciones y una de sus clasificaciones es que si para su consumación requiere únicamente la puesta en peligro de este bien jurídico tutelado, que ustedes ya saben que primero es un bien fundamental, posteriormente un bien jurídico tutelado, o si únicamente, si requiere efectivamente su lesión, su afectación. Entonces, ya que sabemos que es el resultado típico, que se basa únicamente en la afectación del bien jurídico tutelado, tenemos entonces que la intención está en realizar esa conducta porque o se quiere o se acepta el resultado típico. Así es. Al final de cuentas debemos entender que el derecho penal sirve para proteger a las personas en su última instancia. Es decir, hay medidas anteriores que van a poder de alguna manera coadyuvar a que los delitos no se cometan. Pero cuando estos se cometen, será el derecho penal el que estudie esto. ¿Por qué lo digo? Porque al final, como decían ustedes, hay el reconocimiento de derechos, de libertades, de bienes, que devienen de la Constitución, de la Convención Americana, de manera que cuando estos entran al campo del derecho penal, se van a volver bienes jurídicos tutelados. Los bienes jurídicos tutelados los vamos a encontrar en el Código Penal. Cada Código Penal de cada federación nos va a decir de qué manera lo vamos a denominar. Y ahí vienen muchas confusiones también. ¿Por qué? Porque si hablamos del resultado típico, deberemos entender primero cuál es el bien jurídico tutelado del asunto. Si nosotros decimos que en un delito de violencia familiar el bien jurídico es la integridad física, pues estamos sumamente equivocados. Pero ¿qué creen? Esto sucede en la vida real. Pero cuando entendemos que es el acceso a una vida libre de violencia, y si ese acceso a una vida libre de violencia no se vulneró, no se puso en peligro o ni siquiera estaba disponible, no podemos condenar a alguien por violencia familiar. Entonces, cuando entendemos que ese bien jurídico es el que el legislador tuvo la finalidad o la intención de proteger, aquí ya no estamos hablando de derecho penal, es técnica legislativa, pero cuando lo piensa y dice, bueno, es que yo voy a proteger a todas las familias, voy a proteger a todas esas relaciones paternofiliales, sociales, culturales, etcétera, pero cuando no existe esa relación, ese bien jurídico no puede ser vulnerado porque sencillamente no existe. Pero no será
hasta cuando estudiemos al bien jurídico, hasta cuando estudiemos qué era lo que quería prohibir el legislador, cuál era su intención, cuando entendamos que estamos en la presencia de o una sentencia justa o una sentencia que, bueno, que al final se impuso por analogía. Y ya que comprendamos esto, vamos a enfocarnos ahora bien en cuál es el resultado típico, ya sabiendo cuál es el bien jurídico tutelado, y también tenemos que analizar si justamente es un bien fundamental reconocido primeramente por la Constitución o los tratados internacionales y protegido por el derecho penal cuando viene una conducta que se sanciona por lesionar o poner en peligro este bien jurídico tutelado. Ahora, retomando al tema de la intención, ya sabemos cuál es el resultado típico, ya sabemos qué es el bien jurídico tutelado, ya sabemos qué es el conocimiento. Ahora bien, regresamos, tenemos la intención, y yo reitero porque muchas veces confundimos en que la intención está en el resultado. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando el resultado no es completamente el que hubiera querido, por así decirlo, el agente? Entonces es por ello que la intención está en realizar esa conducta que va a generar el resultado típico. La diferencia entre el dolo directo y el dolo indirecto es que el dolo directo, es el que quiere ese resultado típico, mientras que el dolo indirecto no lo quiere, pero lo acepta. Sí, dentro de el dolo directo es aquel que quiere el resultado y el indirecto el que lo acepta. Y creo que un ejemplo muy bueno para poder ilustrar esta situación sería a través de un robo. Yo creo que a todos nos es como una situación donde en algún momento yendo en el carro, cuando íbamos con nuestra familia, siempre al bajarnos de nos dijeron, si vas a dejar tu teléfono, el iPad, la tablet, escóndelo porque no vaya a ser que alguien venga, rompa el vidrio por querer sacar esa tablet y robársela. Y es en tal forma que cuando una persona llega con esa intención, con ese querer llevarse esa tablet, rompe el vidrio. Y en tal forma uno podría pensar que en ambas existen tanto el conocimiento de las circunstancias, que es que existe un carro, que existe un vidrio, que si yo lo golpeo se va a romper, y que posteriormente existe un iPad, un objeto de gran valor, que es ajeno, del cual yo no tengo el permiso ni el consentimiento para poder tomarlo y que yo lo quiero demasiado. Es en tal forma que este acto de romper el vidrio no se quiere, sino que se acepta, porque nuestra intención es la de robarnos, apoderarnos del iPad para cometer la conducta típica que sería el robo. Y es en tal forma que podemos entender una diferencia entre aceptar el resultado y querer, y lo que conllevaría en este caso la conducta de romper el vidrio a un dolo indirecto y la de llevarnos el iPad, que es nuestra finalidad para poder disfrutar de que sería un dolo directo. Y yo quiero que Nachito nos dé un ejemplo, el de la caricatura. Se me hace fascinante porque creo que a través de este ejercicio ilustrativo podemos entender y diferenciar cuál es la finalidad del coyote, qué conoce, cuál es su intención y en qué momento va a querer el resultado y en qué otro momento lo acepta, para ya comprender estos tres elementos, su diferencia, e ir aterrizando a la conclusión. Sí, claro. Bueno, ya una vez conociendo estas teorías, e incluso hasta la del funcionalismo social de Enrique Díaz Aranda, ya ver las caricaturas o incluso ver las series que llevan este tipo de conductas, ya a veces uno lo va relacionando, ¿no? Entonces, cuando yo estaba viendo esta caricatura y me di cuenta que el coyote quiere saciar su hambre, o bueno, la finalidad es saciar su hambre, pone o llena de bombas lo que es el puente, ¿no? Y deja ahí al correcaminos, pues se lo quiere comer. Entonces, la voluntad yo lo definí como esa capacidad de poder poner las bombas. Ahí va corriendo para poner las bombas y las va poniendo y está haciendo esto, que sería su voluntad ponerlas, ¿no? Y su intención es cuando ve ahí al correcaminos y presiona el botón, porque su intención es presionarlo, su intención es que se caiga el puente, que ahí sería un dolo indirecto, porque está aceptando que se caiga el puente para poder comerse al correcaminos. Entonces, así fue como yo lo fui clasificando, el dolo indirecto, y el dolo directo ya sería comerlo. Nunca lo logra. Toda la caricatura creo que se trata en que nunca lo logra. Y entonces es por eso que la finalidad a veces no llega al resultado. Pero sí existen este tipo de elementos en lo que es la caricatura, como yo lo pude ver ahí y pues clasificarlo. A mí me parece que es un buen ejemplo, se entiende
Ya nos resumiste 45 minutos de charla en 3 segundos. Miren, realmente hay que entender que todo esto de lo que estamos hablando sí existe y sí se aplica. Nada más que no se conoce y no se exige. Muchas veces damos por hecho que el derecho procesal es el que nos va a dar la pauta para poder ejercer nuestra profesión, pero el derecho penal sustantivo nos va a decir qué es lo que tenemos que entender, nos va a decir el qué, y el cómo lo vamos a hacer será el derecho procesal. De manera que si no tenemos claro qué es lo que estamos entendiendo, pues no vamos a saber de qué forma lo vamos a llevar a cabo. Me gustaría también hacer la puntualización respecto del dolo, el dolo directo e indirecto. Dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve saberlo? Porque en este caso se va a sancionar de igual forma. En términos de sanción va a ser exactamente igual. Y de igual forma el dolo indirecto, que no vamos a entrar en detalles, pero cuando entendemos, por ejemplo, que si no hubo voluntad podemos excluir la voluntad y es ausencia de voluntad, y que por ende esa ausencia de voluntad va a traer como resultado la exclusión del delito, pues ya se pone más interesante, ¿no? Porque cuando ya vamos a la sala de audiencia a probar algo así, casi estaremos seguros de que nuestro cliente va a salir bien librado de una situación de esas. Pero no solo es leerlo y venirlo aquí a platicar y muy bonito, es llevarlo a la práctica, llevarlo a la sala de audiencia. Entonces, ese es lo que yo les quisiera compartir, en el entendido de que todas estas teorías, toda esta evolución, todas estas escuelas, al final se van complementando las unas con las otras. Y el producto final es del que estamos hablando, de lo más moderno. Y probablemente tendrá que actualizarse conforme a nuestro contexto social lo vaya a permitir. De manera que si ponemos todo esto sobre la mesa, entenderemos que muchos códigos penales se han visto rezagados o combinan teorías o tienen teorías anteriores que ya han hecho referencia, pero solo cuando empezamos a identificar estos problemitas podemos llegar a la conclusión de que, primero, desde mi punto de vista, necesitamos un código que se actualice a lo que ahora impera en la academia. Y segundo, un código único, porque ¿cómo vamos a entender o cómo pretendemos llevar a cabo el ejercicio de nuestra profesión si aquí el dolo se define de una forma y sales del Estado y el dolo se va a definir con circunstancias y requisitos completamente diferentes? Entonces, ¿me tengo que preparar 32 veces para realizar mi profesión o cómo? Ahora, si entendemos que este código es homogéneo, este código es moderno, está actualizado, creo que a nosotros, tanto a las personas, a los justiciables, pues les va a venir en beneficio, ¿no? Comenzando con que nuestro Código Penal Federal es de 1930. O sea, ya casi hace 100 años, y por eso podemos comprender el rezago y las múltiples reformas que nos llevan a tener una mezcla de sistemas. Clásico, neoclásico, finalista y un poco del funcionalista, yo creo que a través de la interpretación, porque todavía no le saben bien. Pero ya para cerrar, tenemos ya como conclusión, la voluntad es un elemento de carácter objetivo, lo analizamos en la conducta típica y justamente es esta capacidad que tiene el sujeto para autodeterminar de forma libre sus movimientos. Hay causales de exclusión de la voluntad, claro, ya las analizamos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues a través del artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca, la excluyente del delito. Vámonos, o sea, no va a haber una conducta sancionada. Posteriormente, en el mismo rango de los elementos objetivos, tenemos el nexo de causalidad, que vamos a analizar la unión entre el resultado con esa conducta de la gente, y hay que entender que cualquier conducta de cualquier persona siempre va inmersa o engarzada con una finalidad, es el para qué, y la finalidad va a ser tan amplia como la gente lo quiera. Como lo decías, Félix, ¿para qué le disparó y para qué mató a fulanito de tal? Porque se quería quedar con su esposa. Porque se quería quedar con el terreno. Porque el seguro de vida y él es el beneficiario. Es tan amplio como el sujeto lo sepa. ¿Y cómo vamos a saber esa finalidad? Y como se los dije, hay de dos: que la gente nos los diga o que la gente del Ministerio Público investigue. Las dos yo considero que son difíciles.
Y posteriormente tenemos la intención, que es un elemento de carácter subjetivo, que lo vamos a analizar en estos elementos subjetivos genéricos, dolo y culpa, y lo vamos a centrar en el dolo. ¿En qué tipo de dolo? Directo e indirecto, porque el eventual es otra cosa. Y es el conocimiento. Ya que conozco las circunstancias del hecho, viene la intención de que de realizar esa conducta que va a generar el resultado típico. Es decir, la intención se limita al resultado típico, mientras que la finalidad puede ser tan extensa como la gente se lo haya planteado. Eso es como para cerrar. No sé si quieran tener algún otro comentario. Cuando aquí el maestro Albuerne decía de las escuelas que han tenido y cómo se han desarrollado, la que funciona ahora, y que incluso, como lo comentaste también, nuestro código es de 1930, no sabemos cuándo se vaya a actualizar, pero yo ya empiezo a tener estas ideas de lo que es, porque me gusta lo que es la inteligencia artificial e incluso la robótica, ¿no? ¿Qué tal si en un futuro tenemos un delito cometido por un robot que tiene la capacidad de autodeterminarse por su programación y comete un delito? ¿A quién se le juzga? ¿Al robot? ¿Al que creó el robot? ¿Al que lo programó? Entonces creo que podría ser algo que en un futuro nos vaya a generar algunos... Creo que el debate ya se fue más para allá y hasta nos dejó pensando así como de... es que estos niños ya están desfasados. Al 1000 por hora. Sí. Realmente tienes mucha razón, porque al final, ahorita nosotros decimos es lo más moderno. Si nosotros tenemos vida en 50 años, probablemente lo que estemos hablando aquí se van a burlar de nosotros, ¿no? En 50 años. Y el derecho penal es eso, constante evolución. Y tiene que ser tan técnico y tan delicado y tan riguroso ese estudio, porque estamos hablando de la libertad de las personas. No estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de que toda la vida de la persona, tanto social, culturalmente, se va a ver restringida, se va a ver vulnerada. Y qué mejor que pongamos estándares demasiado elevados para poder condenar a alguien. Y si ahora en la academia, en la investigación jurídica, como dices tú, existe esa posibilidad de investigar y proponer nuevas soluciones, pues qué mejor, porque vamos a tener un derecho penal evolucionado, adecuado a las circunstancias, como les digo, del contexto del que nos encontramos. Sí, perdóname, nada más para puntualizar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el derecho a una defensa de carácter adecuado, que además también, como ya saben, es para el imputado o el acusado, dependiendo de la etapa procesal en que nos encontremos, pero la víctima también tiene derecho a un asesor jurídico. Y tanto el asesor jurídico como el defensor tienen que ser, si bien es cierto que abogados, es decir, licenciados en Derecho con cédula profesional, eso y nada es lo mismo. Lo que tienen que hacer es tener el conocimiento suficiente en materia tanto procesal, o sea, saber las técnicas y todo aquello de las etapas procesales, cuáles son las actuaciones de cada una de las partes, pero sobre todo también teoría del delito, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a poder analizar este tipo de circunstancias que posiblemente se puedan actualizar a favor de nuestro cliente como una excluyente de algún elemento del tipo penal. Entonces yo creo que ya cerramos. Sí, por ahora. Perfecto. ¿Tú quieres cerrar? Pues agradezco primero que nada a la Benemérita Universidad de Oaxaca por darnos la oportunidad de estudiar acá, de acabar de graduarnos de nuestra maestría, de igual forma de dar clases, de compartir el poco conocimiento que tenemos con los alumnos, porque después de toda esta vida se vino a compartir y el conocimiento no va a servir si no se comparte. Y pues estamos muy agradecidos con ustedes, realmente hicieron un trabajo fenomenal, son unos alumnos muy dedicados y yo me atrevo a decir que les espera un futuro muy brillante, porque a mí que me hubiera encantado saber teoría del delito en segundo semestre, me hubiera dado todo. Creo que nos tocó batallar, nos tocó educación un poco complicada, pero ustedes ahí ya van que vuelan. Igualmente nos gustaría agradecerles porque sin duda alguna creo que es todo un honor y un privilegio que desde tan jóvenes, estando en segundo semestre de la carrera, ya podamos tener una educación tan buena donde nos estén hablando acerca de un elemento tan importante como es la teoría del delito, que sin duda alguna representa horas, noches de estudio en vela, y que nos lo estén transmitiendo de esta forma, sin duda alguna es algo que refleja mucho esa convicción de querer hacer que las próximas generaciones tengan un futuro mucho mejor y permitan la evolución del derecho penal. Tanto como docentes como penalistas, les queremos dar un enorme agradecimiento por esto. Sí, de igual forma es importante lo que comentan, que lo tenemos desde el segundo semestre
y podría decirse que ganamos tiempo y nos dan ahora sí que la oportunidad de ir generando estas nuevas ideas a través del conocimiento, porque yo lo he dicho y lo creo, el conocimiento es poder. Entonces, que hayamos podido acceder a este conocimiento y a este poder nos da esa oportunidad de poder generar estas ideas que, como yo ya lo comenté, ya se me vienen ideas como de la inteligencia artificial, los robots, o sea, todo esto que viene en un futuro. Incluso yo ya veo un futuro así en el cual los coches se manejen solos, ¿no? ¿Y qué pasa si ese coche no ve a una persona y la atropella? ¿Y quién fue el responsable? ¿No? Entonces, todas estas ideas, ya creo que se viene la nueva teoría del delito. El nuevo Enrique Díaz Aranda, yo creo que acá sin problemas, ¿eh? Entonces, podríamos actualizarla, ¿no? Tal vez. Pero bueno, gracias. Ahí nos invitas. Pues yo quiero igualmente agradecerles mucho la oportunidad y sobre todo creo que es un privilegio. Y fuera, independientemente de nosotros o de la labor que hacen sobre los estudiantes, creo que también su trabajo se reflejará hacia las personas que de algún modo nos elijan como sus defensores, como sus asesores, para poder hacer un sistema de justicia más favorable, más eficiente, que entiende sobre todo de estas vertientes que le ayudan a que la justicia, pues, lógicamente sea más pues favorable, sea más eficiente para ellos. Entonces creo que su labor va más allá de nosotros, trasciende y de sus estudiantes hacia la sociedad en general. Pues les agradezco mucho la oportunidad. Maestro. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, los que nos siguen, a los que no nos siguen. Síganos en nuestras redes, vamos a publicar el enlace para que puedan seguirnos ayudando a que este proyecto crezca, a que este proyecto siga avanzando, porque la finalidad es compartir, la finalidad es darles herramientas para que el día de mañana ustedes, al tener una audiencia, lo hagan con la mayor convicción de lograr un resultado favorable dentro de lo que se puede. Y pues nada más que agradecerles todo su apoyo que nos han brindado en redes sociales. De verdad es muy importante para nosotros. Esto es un sueño para la maestra Paula y a mí. Y bueno, también un agradecimiento a la doctora Karina que nos regaló estos termos con los colores de PAP. Y pues nada, nos veremos en la próxima. Gracias al productor Emanuel Ruiz, que está detrás de cámaras, y a la Benemérita Universidad de Oaxaca. Gracias. Gracias. Gracias.